Hola, 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 mis queridísimos chismosos y chismosas del corazón. Bienvenidos una vez más a su canal favorito de dramas turcos, salseo internacional y todo lo que nos encanta saber sobre nuestros ídolos. Ya saben que aquí les traemos la información más jugosa, los rumores más candentes y los análisis más detallados de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo. Hoy, damas y caballeros, tenemos un plato fuerte, un manjar digno de un sultán. Porque vamos a hablar de redoble de tambores, por favor. Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, ya sé, están gritando, están saltando, están haciendo la ola, y con toda la razón. Porque la historia de estos dos, desde su explosivo romance en Senkalkapm hasta su dolorosa separación, nos ha tenido a todos al borde del asiento, llorando a moco tendido y esperando con una fe inquebrantable un posible reencuentro. Pues bien, mis queridos, el universo parece haber escuchado nuestras plegarias, porque sí, señores, se han reencontrado. Y no solo eso, sino que tenemos información exclusiva, jugosísima, de primera mano, sobre qué pasó realmente en ese momento tan esperado. Olvídense de las especulaciones, de los rumores infundados, de las historias inventadas. Aquí les vamos a contar la verdad pura y dura, con detalles que los dejarán boquiabiertos. Antes de que empecemos con este festín de información, no se olviden de darle like a este vídeo, suscribirse al canal si aún no lo han hecho y activar la campanita para que no se pierdan ni un solo chisme. Créanme, no querrán perderse ni una coma de lo que les vamos a contar hoy. Además, suscribiéndose nos ayudan un montón a seguir investigando, a seguir buscando la verdad y a traerles el mejor contenido posible. Así que ya saben, manito arriba y a suscribirse. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos de lleno en esta historia de reencuentros, miradas furtivas, tensiones contenidas y, quién sabe, quizás una segunda oportunidad para el amor. Prepárense porque esto se va a poner bueno. La noticia del reencuentro entre Kerem y Hande, como seguramente ya saben, ha corrido como la pólvora por internet. Las redes sociales han explotado, los foros de fans están en llamas y los medios de comunicación de todo el mundo no han dejado de hablar del tema. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Dónde y cómo se produjo este esperado encuentro? Y lo más importante, ¿qué pasó realmente entre ellos? Bueno, aquí viene la bomba. El reencuentro, mis queridos, tuvo lugar en un evento benéfico organizado por una importante ONG turca que se dedica a la protección de la infancia. Ambos, tanto Kerem como Hande, son embajadores de buena voluntad de esta organización, aunque habían evitado coincidir en eventos públicos desde su ruptura, esta vez era inevitable. Imagínense la escena, un elegante salón de fiestas, lleno de celebridades, empresarios, políticos y filántropos. La música suave de fondo, las copas de champán tintineando, los flashes de los fotógrafos iluminando cada rincón. Y en medio de todo este glamour, dos personas que alguna vez se amaron con locura, obligadas a reencontrarse y a enfrentarse a la realidad de su pasado. Según nuestras fuentes, que estuvieron presentes en el evento, el ambiente era palpable, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Hande llegó primero, luciendo absolutamente espectacular en un vestido largo de seda color esmeralda. Radiante, elegante, pero con una mirada que reflejaba cierta incomodidad. Saludó a algunos conocidos, posó para las fotos, pero se mantuvo distante como si estuviera esperando algo o alguien. Y entonces llegó él. Kerem Bürsin, con su irresistible encanto y su sonrisa que derrite corazones. Vestido con un impecable traje negro, irradiaba confianza y seguridad. Pero, al igual que Hande, su mirada lo delataba. Una mezcla de nerviosismo, expectación y quizás un atisbo de esperanza. Los dos se movieron por el salón, evitando cruzarse, como si estuvieran jugando a un peligroso juego del gato y el ratón. Hande hablaba animadamente con algunos amigos, intentando mostrarse despreocupada, mientras que Kerem charlaba con algunos empresarios, gesticulando con entusiasmo. Pero ambos, según nuestros informantes, no dejaban de mirarse de reojo, buscando la manera de evitar el inevitable encuentro. Y ese encuentro finalmente se produjo. Fue durante la subasta benéfica, mientras se ofrecía un valioso cuadro de un reconocido pintor turco. Hande y Kerem se encontraban relativamente cerca el uno del otro, separados apenas por un par de mesas. De repente sus miradas se cruzaron. Fue una mirada intensa, cargada de emociones, que duró apenas unos segundos, pero que pareció una eternidad. Según uno de los testigos, en ese instante el tiempo se detuvo. El ruido del salón se desvaneció, la música se silenció y solo existían ellos dos, conectados por un hilo invisible, un hilo tejido con recuerdos, amor y dolor. Hande, al sentir la mirada de Kerem, bajó la vista, sonrojándose ligeramente. Kerem, por su parte, mantuvo la mirada fija en ella, como si estuviera intentando leer sus pensamientos, descifrar sus sentimientos. Se notaba que quería acercarse, hablar con ella, pero algo lo frenaba. Quizás el miedo al rechazo, quizás el temor a reabrir viejas heridas.
Y entonces sucedió lo inesperado. El presentador de la subasta anunció que el siguiente lote era una experiencia única, una cena privada con un famoso chef turco en un lujoso restaurante de Estambul. La puja comenzó con un precio base bastante elevado, pero rápidamente escaló gracias a la generosidad de los presentes. Hande, sin pensarlo dos veces, levantó la mano y ofreció una suma considerable. Todos la miraron sorprendidos, incluyendo Kerem, que no podía creer lo que estaba viendo. Hande, que siempre se ha caracterizado por su discreción y su bajo perfil, estaba pujando públicamente por una cena privada. La puja continuó y Hande siguió ofreciendo sumas cada vez mayores, decidida a ganar la subasta. Kerem, al ver su determinación, no pudo resistirse y también comenzó a pujar. La competencia entre ellos dos se hizo evidente, y el ambiente en el salón se volvió aún más tenso. Finalmente, después de una intensa batalla de ofertas, Hande se alzó con la victoria. Había ganado la subasta y, por lo tanto, la cena privada con el famoso chef. Recibió una gran ovación por parte de los presentes, pero su mirada se dirigió inmediatamente a Kerem, que la observaba con una mezcla de admiración y desconcierto. Después de la subasta, durante el cóctel, Kerem se acercó a Hande. Mis queridos, fue el momento clave, el momento que todos estábamos esperando. Según nuestras fuentes, la conversación entre ellos fue breve pero intensa. Kerem, con una voz suave y un tanto nerviosa, felicitó a Hande por su generosidad y le preguntó por qué había pujado tan alto por la cena. Hande, con una sonrisa enigmática, le respondió que era por una buena causa y que le encantaba la cocina del chef. Kerem, sin embargo, no se dejó engañar por su respuesta evasiva. Sabía que había algo más detrás de su puja, algo que no se atrevía a decir en voz alta. Entonces, con valentía, le preguntó directamente: ¿por qué ganaste esa subasta, Hande? ¿Por qué gastaste tanto dinero en esa cena? Hande, al escuchar su pregunta, se quedó en silencio por un momento, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. Sus ojos se llenaron de lágrimas y su voz tembló al responder: porque quería tener una oportunidad de hablar contigo, Kerem. Porque necesito saber si aún hay algo entre nosotros. Porque no puedo seguir viviendo con la duda. Las palabras de Hande impactaron a Kerem como un rayo. No esperaba esa confesión, esa muestra de vulnerabilidad. Se quedó sin palabras, incapaz de reaccionar. El silencio se apoderó del ambiente, interrumpido únicamente por el suave murmullo de las conversaciones y el tintineo de las copas. Finalmente, Kerem rompió el silencio. Tomó la mano de Hande entre las suyas y le dijo: yo también necesito hablar contigo, Hande. Yo también necesito saber si aún hay una posibilidad para nosotros. Yo también he estado viviendo con la duda todo este tiempo. Y así, mis queridos, se produjo el reencuentro entre Kerem y Hande. Un reencuentro cargado de emociones, de tensiones, de confesiones y, quizás, de una nueva esperanza. ¿Qué pasó?